hidratación de una persona. Es divertido e importante, ya que estamos viendo medio interno, el medio interno es líquido, constante, estamos viendo pH también, pero gran parte de saber manejar el interno es saber manejar el agua. Entonces vamos a ver, voy preguntando y me van ayudando a construir nuestra tabla, ¿vale? Nosotros necesitamos, para empezar, saber qué parámetros poder tomar en cuenta para que yo pueda decidir si una persona está hidratada, bien hidratada o no está. Comenzamos así. ¿Qué parámetros o qué criterios ustedes tomarían en cuenta para saber si una persona está hidratada? ¿Eso? Que no sea laboratorio, que sea así de físico. Labios secos. ¿Labios secos? ¿Qué más? Cuando uno hace así. Ahí tenemos dos. Okay. Voy a ir colocando. ¿Qué se llama eso? Trip. Tiene un nombre. Labios secos, ¿qué más da más? La lengua pálida. La lengua. Lengua pálida, dale. Okay. Todo esto, a ver, esto me están diciendo, lo podemos reunir así: piel y mucosas. ¿No? Cuando yo examino, cuando yo hago una ectoscopía, ¿no? Cuando examino, digamos, la persona, yo ya voy evaluando el color de la piel, ¿no? La apariencia, o incluso si consigo tocar, palpar, consigo sentir, por ejemplo, si hay sequedad, ¿no? En la piel, si se siente acartonada, cosas así. A veces la piel va a estar brillante, va a estar tensa. Todos estos estados son importantes, y junto con la piel vienen las mucosas, ¿no? Las mucosas, por ejemplo, ahí entraría la lengua, entrarían los labios, entraría, a veces se ven, por ejemplo, las pálpebras, ¿no? Todo lo que sea mucosa entra en esta primera parte de piel y mucosa. ¿Y cuál sería lo esperado? Que las piel y mucosa estén húmedas, no estén secas por lo menos, y esto de la piel, del pliegue, me gusta mucho, que es el signo del pliegue, ¿no? O sea, se conoce como el signo del pliegue, a esto de hacer como un pequeño pellizconcito, estirar la piel un poquito y luego soltarla. Entonces, si el estado de hidratación es normal, el agua lo que va a hacer es provocar como una turgencia en los tejidos, es decir, va a empujar al tejido, entonces, va a empujar al colágeno, a la elastina, y si está todo bien, esto debería volver automáticamente, ¿no? Cuando hay ciertos niveles de hidratación, entonces hay una demora, hay un enlentecimiento en que los tejidos puedan volver a la normalidad. Eso se llama signo del pliegue, y le voy a poner un asterisco, solamente porque este signo del pliegue es tardío, o sea, aparece cuando una persona realmente está deshidratada. ¿Eso es cuando te hacen así? Claro, puedes hacerlo, generalmente depende, ¿no? Del lugar. Los niños, por ejemplo, se agarra esta partecita del tórax, y el adulto puede hacer ahí, ¿no? Pero digamos, haces un pellizconcito, lo estiras y lo sueltas. Y ves el tiempo que demora en que vuelva a la normalidad. Y generalmente es automático casi, ¿no ves? ¿Y cuando está deshidratado? Cuando está deshidratado, esto va a ser muy lento. Si tienen abuelito en la casa, por ejemplo, yo digo sí, los abuelitos, porque las personas mayores, ancianos, por ejemplo, por el envejecimiento normal del ser humano, hay una deshidratación fisiológica. Entonces, si hay abuelito en la casa o una persona mayor, que ustedes conozcan, digan así, ¿no? Abuelito, venga, vamos a hacer un experimento, ¿no? Que aprender la clase, lo pellizcan, ¿no? Y luego le cuentan. Y van a ver que esto se va a volver, pero muy lento. Por lo menos en el estado de hidratación no debería, ¿no? O sea, por ejemplo, el colágeno podría afectar en qué sentido, que si una persona, por ejemplo, tiene alteraciones del colágeno, la piel la vas a poder estirar, pero hasta allá, ¿no? O sea, por ejemplo, son síndromes de Marfan, o sea, así, ¿no? Pero digamos, la elasticidad, el volver a lo normal es el agua. Con la edad, el colágeno Vas. con la edad. Ya, o sea, cuando ya vas perdiendo el colágeno, no, pero igual depende, o sea, más del agua. O sea, digamos, si te sale un pliegue, sospecharías primero de hidratación y luego que sea alguna cosa. Después le recetas colágeno, alguna cosa así. El signo del pliegue, pero es importante que saber que el signo del pliegue es cuando ya la deshidratación está establecida, es tardío. Entonces, un asterisco. ¿Qué más podemos ver? Piel, mucosas, pliegue, otras cosas. Ojo. ¿Qué con los ojos? La lengua. Ahí. Ojos, ¿qué era? Ojos secos, ¿no? ¿Qué más? Pasa que ojos secos, igual es mucosa, ¿no? Porque estás agarrando la palidez, mano. Pero, no, la otra cosa que dije antes.
Hundimiento. O alguien lo dijo, hundimiento. Allá. Hundimiento de los ojos. Eso. Exactamente. Oh, la fontanela es otra. La fontanela la voy a poner aparte. Aquí acá te explico. Fontanela. Ya. Pasa que es así. El mismo principio. El agua produce, ¿se acuerdan de esta presión hidrostática? ¿No? O sea, literal, presión por el agua, ¿no? Entonces el agua empuja hacia afuera. Y cuando yo me deshidrato, esta agua deja de hacer esta presión en los tejidos. Entonces, a ver, si nosotros tenemos la bóveda, la órbita, ¿no? La órbita, están los ojos ahí, y hay un tejido ahí, ¿no? Hay un tejido. Si yo deshidrato ese tejido, el ojo se va para adentro, se hunde. Entonces aquí lo que yo voy a ver en el ojo como parámetro es el hundimiento que existe en el ojo. Hay una distancia. El ojo más o menos tiene que tener casi la altura, o sea, tiene que seguir esta línea, ¿no? O sea, tiene que estar a la altura del párpado, de las cejas, de esta línea de la parte frontal y demás, ¿no? Tiene que tener esta línea. Entonces, cuando yo lo veo de perfil, yo veo que el ojo se va a hundir, ¿no? Antiguamente, bueno, yo digo antiguamente, pues se sigue haciendo, pero lo más normal antes era que uno bautice esta cosa con cruces, ¿no? Y uno decía así, hundimiento, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces hasta que le ponían la cruz final. Esto significaba como intensidad del hundimiento, ¿no? Incluso en los hospitales van a seguir viendo estas cosas y seguir hablando, ¿no? Ojos, hundimiento, 3, 4 cruces y demás, pero no está tan bueno porque esto de poner cruces es muy subjetivo, ¿no? Porque para mí me puede parecer un hundimiento, digamos, moderado, al otro colega hoy está hundido, está hundidísimo, está hundidazo y así va la cosa, ¿no? Entonces, es muy subjetivo. Lo que se habla hoy en día es que tiene o no tiene, o sea, tiene hundimiento de ojos, listo, ese es un signo digamos, de deshidratación. Bueno, hundimiento es así como el Winnie Pooh chuto, ¿no? Pero le podemos poner ropita. ¿Cómo diríamos en forma un poco más elegante hundimiento de ojos? Hay así como un término clínico. Van a decir así. Oftalmos, ¿no? Que es el globo ocular, y eno para adentro, ¿no? Entonces, el globo ocular para adentro, enoftalmos. ¿Tiene enoftalmos o no tiene enoftalmos? Presente o ausente, ¿no? ¿Ok? Entonces, hundimiento. Y fontanela es otra cosa, ¿no? Fontanela se ve más en los bebecitos, y lo que pasa es que vieron que los huesitos del cráneo están unidos por estas suturas, y es una articulación muy fuerte, pero termina de cerrarse luego del nacimiento, ¿no? Entonces deja unos espacios que son conocidos como fontanelas incluso luego de nacer, y que se van cerrando con el tiempo hasta pueden demorar entre 15 y 18 meses incluso. Y esos espacios, que básicamente es tejido fibroso, normalmente tiene como una especie de presión también, que es dado por el estado de hidratación. Cuando el bebecito se deshidrata, esa fontanela se hunde, ¿no? Entonces van a tocar la cabecita del bebé y esa fontanela va a estar hundida. Y lo mismo pasa cuando está con aumento de la presión intracraneana, por ejemplo, que va a estar abombada, ¿no? Pero en este caso vamos a tener las fontanelas hundidas en los bebés. ¿Okay? Entonces, ojos, fontanelas, pliegue, mucosa, ¿qué más? ¿Qué más podemos usar para ver si estamos deshidratados? No, por allá. La hidratación, pero sí puede aparecer los edemas. El edema. Aquí hablamos de un montón de cosas, ¿no? Retención de líquido, hinchazón, el ELA, el color de la orina. Oye, sí, me gusta. Esto sí lo voy a poner. Ahorita lo vuelvo con la orina, ¿vale? Entonces, edema. ¿Por qué ocurre el edema? Básicamente es así, ¿no? El edema es la extravasación del líquido hacia el tejido extracelular, específicamente del intersticio, ¿no? Haciendo que este espacio, que antes era virtual, que era el espacio entre las células, ahora sí crezca el espacio y se acumule de líquido, ¿no? Ese es el edema. ¿Y por qué puede ocurrir el edema? Bueno, ahí tenemos que recordar las dos fuerzas de Stirling, ¿no? Suena así en medio de guerra rusa. Las fuerzas de Stirling eran dos, ¿no? Hay fuerzas que hacen que el líquido vaya para adentro o permanezca adentro, y fuerzas que hacen que el líquido
escapa. Las fuerzas que hacen que el líquido vaya para adentro son la presión coreosmótica principalmente. La presión coreosmótica, esa que obedece al principio de Gibbs-Donald y que se da por las proteínas. Entonces, una persona que esté, por ejemplo, desnutrida, que esté malita del hígado, o que orine proteínas, porque el riñón está mal, pierde proteínas y la proteína no retiene líquido, o sea, baja la presión coreosmótica y el líquido escapa. Parte de la explicación de los edemas podría ser, por ejemplo, por una disminución de la presión coreosmótica. Otra posibilidad es que sea el aumento de la hidrostática, que hace que el líquido escape. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener varias situaciones, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer que se te hinche los pies? Digamos, una embarazada, por decir, una embarazada, tengo algo aquí, ¿no? ¿Ve? Que hace presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal genera presión también contra las cavas, ¿no? Entonces hay un sistema cava inferior que tiene que retornar a un corazón con la circulación, pero que esta presión intraabdominal no la deja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese líquido que no puede volver a la circulación va a comenzar a acumularse y va a aumentar la presión hidrostática, venosa, linfática, digamos, que al fin del día va a comenzar a escapar hacia el tejido, generando los edemas de los pies que tienen la mujer embarazada. Si yo me quedo por mucho tiempo así de pie, sin moverme, lo mismo, lo más común es que se hinchen los pies. ¿Por qué? Porque no estoy generando contracción muscular, no estoy haciendo que este líquido retorne a la circulación. Porque hay un líquido que escapa a la circulación venosa y que si no se consigue absorber con la parte linfática se va acumulando con el edema. El edema es eso, ¿vale? Pero el edema, no importa si la persona puede estar así de edematizada, igual se puede deshidratar. O sea, no quiere decir que porque yo tengo líquido afuera, tengo que tener líquido adentro. O sea, una persona que está hinchada igual puede estar deshidratada y a veces eso no es tan fácil de ver, digamos, ¿no? Pero edema es una cosa que sí la tenemos que ver. Ahora me vuelvo a la orina. ¿Qué pasa con la orina? Ahí, por ejemplo, Rómulo me decía, ¿no? El color, ¿no? ¿Cómo debería estar la orina si yo estoy deshidratado? ¿Qué color? Muy amarillo. Muy amarillo. Y eso tiene que ver que como yo estoy deshidratado se activa, ¿no? Un sistema que va a tratar de secuestrar el agua que tenía que irse a la orina, la va a secuestrar y la orina por lo tanto me va a salir sumamente concentrada, ¿no? Entonces la parte más amarilla. Eso es verdad. Hasta el punto en donde la orina desaparece en absoluto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, incluso yo podría decir así, hacerlo en forma de pregunta. ¿Orina? ¿No? O sea, como que al paciente le tengo que decir se orina. Porque si está deshidratado, va a comenzar a pasar de una orina normal a estar más concentrada, más amarilla y a no orinar en absoluto, ¿no? O sea, no va a orinar. Y eso va a ser porque el cuerpo va a tratar de retener tanta agua que ya no va a salir. Nosotros tenemos que orinar en 24 segundos para que imaginemos lo importante que es orinar, ¿ok? Nosotros tenemos que orinar al día una cantidad más o menos de 600 ml. De 600 ml para garantizar de que todos mis solutos, mis desechos metabólicos puedan diluirse en estos 600 ml. Cuando yo tengo una orina menos de 500 ml, esto es en 24 horas, en un día, menos de 500 ml, yo entro en un estado en donde no estoy consiguiendo orinar ni lo mínimo, y a eso nosotros le llamamos oligurgia. O sea, estoy orinando poco. Y es un signo ya de una insuficiencia renal temprana, ¿no? O sea, insuficiencia renal aguda, oligurgia. Y caso contrario, cuando orina mucho. Ahí tienes, por ejemplo, puedes llamarlo poliacuria o poliuria. Aquí tenemos poliuria si la cantidad de orina ha aumentado, o poliacuria si las veces que orina ha aumentado. Son dos cosas que puedo cumplir, digamos, pero obviamente, claro, otras causas. Está tomando mucho líquido, o hay una irritación en la parte urinaria, alguna cosa que te puede hacer orinar varias veces. Pero aquí, digamos, viendo la hidratación, tenemos que saber si orina, ¿no? Entonces, ahí ustedes ponen la orina. En el caso hospitalario sí se puede colocar la sonda, ¿no? Si rompe. Paciente está bien, no orina, ya no es tanto medicamento, no orina, se hincha. Y
medio año. Ya tiene 15 años. Ahí hay una situación que podemos, eso es lo que iba comentando, que podemos nosotros medir si está orinando lo necesario o no. Ahí en el lente de sonda, digamos, hay una sondita que sí se puede Eso ya comprar parece, pero fue vía por uretral mi última, que se y nunca más. ni siquiera con, claro, ahí le metes la orina, pero no para hacerlo orinar, sino para cuantificar la orina, ¿no? Entonces ahí vos vas midiendo por hora cuántos ml de orina va produciendo y se va colectando en un saquito, ¿no? Entonces ahí el saquito aparece así como 100 ml, 20, 200, 300, en fin, y eso vas midiendo por hora, ¿ves? Y un adulto normal debería orinar más o menos unos 0.5 ml de orina por kilogramo de peso por hora. O sea, por decir cualquier cosa, digamos, yo tengo un paciente de 70 kilogramos y yo recolecto en una hora, bueno, vamos a ponerlo más divertido, en 2 horas, recolecto, qué sé yo, 100 ml, por decir esto, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar estos 100 ml de orina, los voy a dividir entre su peso y los voy a volver a dividir entre el número de horas que me tomó recolectar esta cantidad. Entonces 100 ml entre 70 y dividido 2, ¿cuánto da? Son 100 dividido 70 dividido 2. Me sale 0,71. ¿No ves? 0,71 está por arriba de 0,5. Significa que esta orina es normal. Entonces, pacientes que estén por debajo de 0,5 ml, ahí me preocupo, ahí no está orinando nada. Y en caso de terapia, ahí sería, claro, hay que ver la gravedad del asunto, ¿no? En fin, un montón de cosas que puede pasar, pero al final de la vida, digamos, de la historia de cualquier enfermedad, siempre hay un colapso circulatorio, ¿no ves? Ese colapso circulatorio se acompaña de una insuficiencia renal y si el riñón no consigue producir orina y no consigue eliminar los metabolitos del cuerpo, entro en estado de acidosis metabólica, que acidosis metabólica me va a mandar al coma y el coma me va a mandar a otra vida. No me voy. O sea, en realidad de esta relación se mantiene, se pesa más por esa relación de logramos del tejido, pero bien, o sea, no es que pese, sí pesa eso, van a ser más bonitas, si pesan más, van a tener más células, las células van a producir más líquido y el líquido, la parte de la proporción no tiene. O sea, da la impresión de que un paciente por ejemplo, que tenga 100 kilos vaya a orinar más, pero en realidad lo que va a pasar es que va a producir más líquido y esa es la proporción. Ok, más o menos así, ¿no? Entonces, orina es un parámetro muy importante, esencial para estimar la hidratación. Incluso si una persona te dice, no estoy orinando, hay que preocuparse porque tiene muy poca hora de vida. Ok, ¿qué más? Piel, mucosa, pliegue, ojos, fontanela, orina, ¿qué más? Oye, hay cosas que no están diciendo. Mucosa, piel, labio. Temperatura me gusta. ¿Qué con la temperatura? Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué la temperatura es importante? Está bien. La temperatura es un parámetro. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a construir la cosa, ¿no? Vamos a empezar con la sangre. La sangre que circula tiene 90% o más de agua. El plasma es agua. ¿Y el agua por qué es importante en el plasma? Es importante porque uno de los principios del agua es que consigue regular la temperatura. Es muy difícil cambiar la temperatura del agua. Como es tan difícil cambiar la temperatura del agua, le sirve al cuerpo como un buffer térmico, como un regulador térmico. Cuando yo me deshidrato o cuando yo pierdo sangre, ese principio se pierde y el cuerpo no consigue mantener su temperatura y comenzamos a depender de la temperatura ambiental. ¿Okay? Y nosotros mantenemos una temperatura, pero es parte gracias a la circulación. Tanto así que cuando una persona tiene mala circulación, tiene frialdad. O sea, si alguien tiene mala circulación en las piernas, te tocan las piernas frías.
Entonces, en ese sentido, siguiendo la lógica, si yo me deshidrato grave, voy a tener mi temperatura disminuida, voy a tener frialdad y voy a tener frío además. Y eso también que quiere decir que cuando una persona está deshidratada, la tengo que abrigar. Cuando yo pierdo agua o sangre, al cuerpo le da igual. Lo que está perdiendo es volumen. Y eso es lo que te mata, la pérdida de volumen. Cuando una persona, por ejemplo, pierde sangre, no es que se le da sangre de entrada, se le da agua y sal, líquido. Y eso es lo que le está dando vida. Ya cuando es insustentable, digamos, o no responde, ahí es otra cosa. Generalmente en la tercera o cuarta. Ok, la temperatura va. ¿Qué más? Piel, mucosa, pliegue, ojo, fontanela, orina. Algo más fácil. Alguien dice, María Isabel Orellana. La presión arterial. ¿Qué con la presión? Hoy no tengo más pizarra, ¿sí? Claro. Pero está heavy. Arterial. Le voy a poner un asterisco también. Claro. O sea, sí, o sea, el mismo principio, ¿no? O sea, la presión arterial va a depender de dos cosas así a grandes rasgos, ¿no? Grandes rasgos. Va a depender del estado vasomotor, o sea, de la contracción del vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo disminuye su calibre, o sea, aumenta la tonicidad del músculo liso del vaso sanguíneo, entonces yo voy a tener menos área de superficie y eso me va a ejercer mayor fuerza por una superficie disminuida, aumenta la presión. Lo vamos a ver en cardiovascular, ¿verdad? Cuando el vaso cierra, aumenta la presión. Y cuando el vaso sanguíneo abre su calibre, disminuye la presión. Entonces, parte de la presión sanguínea arterial va a depender del estado de relajación del vaso sanguíneo. Pero otra gran parte va a depender de la misma presión hidrostática del líquido. Yo tengo que tener volumen adentro. Si no tengo volumen, ¿cómo el vaso sanguíneo va a comenzar a hacer? Pero si no tengo agua, no tengo volumen, no tengo sangre, ¿cómo puedo hacer para? La presión arterial entonces va a depender de la cantidad de volemia, ¿no? Del volumen. Yo le pongo un asterisco porque es un signo tardío. De hecho, cuando una persona se deshidrata grave, en algún punto la presión arterial va a bajar, va a descender la presión. Pero eso ocurre en estadios muy tardíos. O sea que yo no tengo que esperar a que la presión arterial baje para decir, pucha, estaba deshidratado. Hay algo que aparece antes y es más aconsejable, antes de la presión arterial, antes de que saquen el manguito y toda la cosa. ¿Qué le podemos hacer con 3 dedos? Ese es más, o sea, yo digo hasta más importante porque ese va a ser el primer parámetro que va a alterarse. Cuando yo me deshidrato y el cuerpo percibe un cambio en el volumen de las arterias, lo primero que va a hacer es decir al corazón que tenés que contraerte más rápido. Así que va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar las pulsaciones por minuto, y eso es lo primero que yo voy a percibir cuando hay un cambio, digamos, en el capilar. Llenado capilar. ¿Qué es llenado capilar? ¿Cómo se mide? Llenado capilar básicamente es la sangre, la microcirculación, ¿no? Está llegando hasta la última célula, ¿ves? Y para que llegue a la última célula yo tengo que tener una presión efectiva, ¿no ves? Potente, y eso lo voy a medir a través de dos. Bueno, hay varias escuelas, ¿no? Pero la más fácil creo que es con la uñita roja. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ay, no. Ya ves. En la última. Este llenado capilar, básicamente lo que se va a hacer es agarran la uñita, ¿no? La presionan, vieron que la uñita es rosadita, ¿no? La van a presionar hasta que esté blanca, y luego en un momento inesperado y se ponen a contar los segundos que toma en que otra vez vuelva a lo rosadito. Generalmente esto tiene que pasar en menos de 2 segundos. Incluso lo mismo que la piel, casi automático. Ahora, cuando yo tengo más de 2 segundos, entonces yo digo un llenado capilar lento, más de 2 segundos, y eso también merece otro asterisco porque eso aparece tardíamente y grave. ¿Okay? Cuando yo tengo el llenado capilar ya digamos lento, significa que la presión es insustentable hasta la última célula. No estoy consiguiendo mantener esa presión media eficiente para que llegue la alimentación hasta la última célula y los tejidos van a comenzar a morir en algún punto. El llenado capilar es súper importante. Yo las voy a hacer, las voy a hacer más chiquititas.
voy a poner junto con el edema porque está interesante. Mira, Ignacio me dice así, las heces cambian de forma, cambian de color, cambian de consistencia, ¿no? Pero al final, yo digo, va a depender, bueno, de muchos factores, me sirve, pero hay un pequeño problema. Y el problema es este, mira. Yo voy a evaluar las heces del paciente, ¿no? Bueno, el paciente tiene que hacer lo suyo, tiene que hacer lo suyo, ¿no ves? Y yo estoy ahí en la consulta y le digo, bueno, tengo que examinar tu heces, dale, anda al baño. Y me voy a poner a esperar a ver que haga lo suyo. Claro, entonces es una cuestión de tiempo. No iba a ser muy gráfico, muy pero va a ser una cuestión de tiempo de que la S no me va a servir mucho en ese rato. Sí, y capaz si yo llego, por ejemplo, al bebé me sirve, porque el bebé, no, ya te digo, cada rato, ¿no? Entonces, muy probablemente le saco el pañal y va a haber una sorpresa. Entonces me va a servir. Pero también depende de muchas cosas, porque va a depender del estado gastrointestinal, del tránsito, del movimiento, de muchas cosas. Entonces, ese lo voy a poner junto con edema porque sí me ayuda a pensar en las causas de deshidratación, pero no tanto en el estado. Las heces fecales me pueden ayudar a entender qué es lo que está causando. Si la veo verde, por ejemplo, las heces fecales tienen que tener cierta pigmentación. Si la veo verde es que el tránsito está aumentado y está teniendo un peristaltismo bárbaro. Más o menos. Pero ¿qué más es lo de la heces? Está bonito. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de presión, pulso, llenado capilar, creo que ya está todo. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria serían lo siguiente, pero ya. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a clasificar mi deshidratación? Ya, lo voy a poner así intermediario. Saturación de oxígeno. Ahora, la saturación es tramposa. ¿Sabes qué pasa? Que la saturación hay que manejarla con mucho criterio y mucho cuidado. La saturación de oxígeno es esta cosita que ponemos en el dedito así. Ahora, la maquinita funciona así. Ella dispara un láser. El láser tiene que pegarle a un eritrocito. El láser vuelve la luz. Y conforme, si el eritrocito está cargado de hemoglobina, va a reflejar una luz más roja. Y si está con menos oxígeno, menos roja. Y así va a estimar la concentración de saturación. Ahora, ¿se acuerdan que los capilares son los vasos pequeñitos y hace con que los eritrocitos pasen uno por uno? ¿No? Yo tengo que pasar uno por uno, me da la luz, gracias, y así va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que depende mucho del calibre del vaso y del tiempo en que el eritrocito consigue pasar a la luz. Cuando yo tengo estados de vasoconstricción, cuando el vaso se cierra y el eritrocito demora más tiempo en pasar, allá me va a salir como una saturación normal. Entonces yo puedo tener un paciente gravísimo en shock con saturación del 99%. Entonces ahí tengo que tener mucho criterio para confiar en la saturación. Pacientes, por ejemplo, que estén fríos, cuando estén con vasoconstricción en general, en shock y demás, la saturación va a tener menos información. ¿No? Menos información que comparado con un paciente normal, y yo digo, está saturando mal. De todas formas se toma en cuenta, ¿no? Pero hay que tener cuidado por ese motivo. ¿Okay? Saturación, siempre hay que utilizar otros parámetros. Por ejemplo, si yo tengo un pulso aumentado, frecuencia respiratoria aumentada y una saturación disminuida, ahí sí está desaturando. Pero si está bien, no tiene ya ninguna importancia, voy a confiar más en el pulso, en la frecuencia, en la presión. Ok, ¿qué más? Creo que eso es todo, ¿no? Ahora nos toca clasificar. ¿Cómo se clasifica la deshidratación? Es básicamente así, mira. Antes se clasificaba en leve, moderada y grave, como muchas cosas en medicina, leve, moderada y grave. Hoy en día, ¿qué pasa? Que a veces el paciente decía, oye, está deshidratado leve, y igual le aplicamos los sueros y no sé cuánto, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es en la practicidad que se puede, no sobre medicamentar, no sobre tratar a los pacientes que no lo necesitan tanto. ¿Okay? Entonces, esa deshidratación leve hoy en día ya no existe y se toma como que el paciente no tiene signos de deshidratación. Entonces, por ejemplo, si él tiene piel y mucosas húmedas o no se ve sequedad, ¿no?
pliegue ausente, ojos. Digamos que alguien lo vio hundidito, ¿sale? Sin mucha importancia, porque los ojos se te pueden hundir por un montón de cosas, ¿no? Oye, pasaste una noche estudiando, vas a venir mañana con el oftalmo, y no necesariamente estás hidratado, ¿no? Orina, eso es, cuando está todo normal, yo digo así, sin signos de deshidratación. ¿Qué pasa si yo tuviera ojo hundido, estoy orinando poco, pulso aumentado, llenado capilar normal, presión arterial normal? Lo que está en asterisco es lo que yo espero de que esté normal. O sea, yo puedo tener pliegue ausente, presión normal, llenado capilar normal, pero el pulso está aumentado y tengo los ojos hundidos y tengo piel seca, estoy deshidratado. Entonces, yo tengo 3 signos de estos que hemos visto o más, estoy deshidratado. ¿Okay? Entonces ahí colocan con algún signo de deshidratación, con signos de deshidratación. ¿Qué significa? Que oye, faltó evaluar algo. Faltó evaluar algo. Es importantísimo que casi nos lo comemos. Lo voy a poner bien grandote para que no nos olvidemos. Aquí. ¿Qué está faltando? ¿Qué estado de qué? ¿Estado de? Estado de conciencia. Ahora, aquí hay una polémica de las más grandes de medicina que ya les cuento, ¿no? Pero a ver, conciencia, por si acaso, se puede escribir con C o con SC. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa un poco más así, hasta más filosófica, ¿no? Pero conciencia, cuando escrita con S, cuando escrita con C solamente, esa significa como el estado de alerta que yo tengo, o sea, el estado de que yo tengo de percibir el medio externo y poder interactuar con él, algo así. O sea, es la conciencia del ser humano. Cuando yo escribo con S, es una cosa más espiritual, más de la moral. Yo tengo conciencia de eso, tomo conciencia. Entonces, esa es la diferencia de algunos que son quisquillosos con eso. ¿Vale? Entonces, el estado de conciencia, aquí lo que quiero ver es la capacidad de responder a los estímulos externos. ¿No ven? Porque resulta de que si yo estoy muy grave, estoy deshidratado grave, allá lo voy a notar también. El estado de conciencia, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a deprimir mi paciente. Voy a comenzar a entrar en depresión. Entonces, el estado de conciencia, si yo no tengo deshidratación, estoy normal, puedo responder. Si estoy deshidratado, voy a responder mal. ¿En qué sentido? Lo que más se ve, y lo que está en los libros así clásicamente, es que hay cierta irritación. Cuando algo perturba tus condiciones fisiológicas y no estás cómodo, hay una irritación del ser humano. Así como cuando no comes te vas a poner de mal humor. Si estás deshidratado y vas a tener mal humor también. ¿Okay? Y si estás deshidratado grave, ¿cómo está la conciencia? Ese, digamos. Bueno, me sirve, ese. Está sin conciencia, ¿no? O sea, la conciencia la perdió. ¿Cómo evalúo la conciencia? Esa sería la más correcta, diría, ¿no? El estado de la escala de coma de Glasgow. Hoy inventada hace más de mucho tiempo, pero se sigue usando y esa es la mejor, pero hasta que lleguemos a la escala de Glasgow, que un poco ¿no? lleva tiempo, ¿cómo yo puedo saber así la conciencia rápidamente si está perturbado o no? Le vamos a hacer 3 preguntas. ¿Nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Qué día hoy? Ahí lo que se quiere saber es si estoy orientado. O sea, eso no es conciencia, mi mejor orientación, pero sirve para fines prácticos. Entonces, a ver, estoy orientado en persona, en tiempo y en lugar. Te pregunto, ¿cómo te llamas? Ignacio. ¿Qué día es hoy? Es viernes. ¿Dónde estoy? Estoy en mi casa. Entonces, responde una mal y está desorientado. ¿Vale? Y eso es grave. ¿Okay? Y junto con esto, lo que yo voy a tratar de saber es si el paciente tiene sed. Es una sed. Si tiene sed. Una pregunta tonta parece, pero yo tengo que decir, oye, ¿usted tiene sed? ¿Por qué? Porque una persona que no está deshidratada te va a decir le vas a ofrecer un vaso de agua y te ofrece un vaso de agua. No está deshidratado, me va a decir, gracias doctor, déjame ir, gracias. Y me va a mirar rarito, ¿qué me está queriendo dar?
digo. Bueno, si está deshidratado y yo le ofrezco agua, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a meter, pero sí. ¿Alguna vez se han deshidratado? Alcohol. No grave, pero Son los tres. Pero no sé, en esta época, si no quiero hacer chistes con carnavalescos, pero más o menos. Sí, ¿No porque ves? ¿Y qué han hecho al llegar a casa? Después me hacen stickers. igual Sí, verdad que después me... te Después aparezco ahí con moriste, algún sticker. no le vayas a sacar. Yo Me ponen una berenjena. Queda pero eso espectacular. te enflaquece súper rápido. Por eso es que te deshidratas. ¿Y qué pasa si estoy grave? Le ofrezco agua, Alcohol y aparte no lo va a tomar. ¿La va a rechazar o no va a conseguir tomar? Hablando de agua, Eso puede me comprar puede ayudar agua, también porque no a se estimar los grados de hidratación. atiendan por mí. ¿Por qué ocurre eso de que rechaza el agua? Que está tan grave, por un colapso circulatorio, literalmente en shock, porque ya no tienes el volumen suficiente, entonces lo que va a pasar es que tu cuerpo va a hacer tanta vasoconstricción para mantener de alguna forma la presión arterial. Si no hay volumen, ya dijimos que la presión arterial se mantiene con volumen y con el vaso. Si no tengo volumen, en algún punto el cuerpo va a empezar a hacer vasoconstricción. La adrenalina, no la adrenalina. Pero esa vasoconstricción va a llegar a tal punto donde va a comenzar a no llegar de sangre a los tejidos, como por ejemplo el riñón, que llega a manejar la mirada, y al intestino, que llega a dejar de tener hambre y sed. Entonces, en los estados casi terminales, vos ofreces comida, ofreces agua y ellos rechazan, pero si no tuviera de tomar, no lo ofreces. Entonces, vos ofreces agua y no lo va a poder ni siquiera. Ahí, solamente en ese caso, la hidratación es en vena. Ahí recién es en vena. Bueno, claro que sabemos que no pasa tan a menudo, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué es lo que pasa frecuentemente? Que vas al hospital y sí o sí te ponen sí o sí en vena. Pero en realidad lo que debería pasar es que cuando estoy deshidratado grave, recién va la hidratación en vena, ¿no? Y el resto, siempre oral, siempre preferir la vía oral porque es la más... ¿cómo es la cosa? BBB, bueno, bonito y barato. Y seguro, ¿no? Porque cuando te colocan la aguja, ¿no? Oye, cualquier cosa puede pasar. Y si no tienen la asepsia antisepsia necesaria, te pueden causar una infección, te pueden reventar la vena, te pueden hacer un montón de cosas. Es siempre preferible por vía oral. Si el paciente consigue tomar, vía oral. Si no consigue, le metemos por vena. ¿Ok? Hay otra forma de meterle todo el cuerpo en estado de no se Ahí, bueno. Intraóseo. Eso es mejor en niños. Mira que espectacular es. Te va a servir. En adultos, los tres principales. Oral, obviamente. Si no puede oral, va venosa. Y si no puede venosa, recién intravenosa. En el niño es tan fácil el niño de absorber por la vía intravenosa que es oral. Si no pudiera hacer intraósea, está de segundo lugar. Si puede hacer intraósea y después viene venosa. Y después viene venosa central. Entonces, literal van a la tibia, mete aguja, perfora, ¿sabes? Y mete líquido. Se absorbe rapidísimo. Pero ahí está la cosa de que tiene que hacer la técnica, en la guerra funciona bastante. En la guerra no hay mucho tiempo para estar ahí metiendo vías, entonces perfora el hueso. Y si no hay otra forma de meter, yo no conozco y sería aventurarme en lo desconocido. Estoy seguro de que hay otra vía que también puede absorber. Si se absorbe alimento, medicamento, mejor no tocar ese tema. Entonces venían así, oral, vía periférica, venosa central y intravenosa. ¿Ok? ¿También? Sí, no, pero otra es muy por ejemplo. Lo que pasa es que esa otra vía se utiliza para colocar medicamentos. Yo Se quedé absorbe como mejor. rara a las agujas, quedé como traumatizada. No quiero hacer piercing, no quiero ver agujas. Y antes ya a mí me encantaba. Y quedó morado. Me vi de más la zona. La prioridad sería oral. Si no consiguen tomar oral, Yo me acuerdo que me hice la dieta, era yo. No tenía que me da miedo que se me infecte y que... sondear, hacer una sonda, se hace Son muy delicados.
A mí se me infectaron varios y después ya se curan. Solito. Yo tengo uno acá que no tiene ventilador. Y vos tenías una aquí. ¿Qué le Si no consigue ayudar, ven a periferia. Susana, ¿y te dolió? Sí, me lo hicieron cada Si dos. no consigue, ven a periferia. Y lo peor es que sí escuchaba como entraba así. Pero está ahí. No, yo no quiero. No, A ver, debería. rascate con el que va a ver y se escucha súper bien. Se escucha todo. Y se absorbe contra todo lo Obvio, no. Pero yo escuchaba cómo entraba la aguja así. Así me da miedo. Capaz me haría una sola.